Señores, ¿cómo les va? 16 horas. Ten cuidado que como vas, eres capaz de ponerle hielo tú. 16 horas con 37 minutos. Arrancamos un nuevo programa de Nada Personal el día de hoy en donde parece, créanme, que quisiéramos dejar el tema atrás. Créanme que no quisiéramos ya escribir otra página, pero la información que surge hoy... Estoy arrepintiendo de haberlos defendido, Bushmel. Es increíble. Parece, contémosle a la gente que a lo mejor no lo sabe, parece que hay una posibilidad que el ingeniero Manuel Pellegrini vaya a dirigir al fútbol chino, una oferta millonaria. Dicen que es el mejor contrato que habría firmado Pellegrini en su vida, y miren que trabajó para el Real Madrid. Y el City. ¿No? Y el City, es cierto, pero es el mejor contrato que... Tan bueno podría ser este contrato que haría que Pellegrini rompa su situación contractual con el Betis, que nunca arrancó. O sea, es el Jordi Cruyff del Betis, con menos tiempo al frente del club, obviamente, y a que no saben quién es el opcionado número 1 a dirigir al Betis. Según la prensa española, Antonio Cordón les dijo, bueno, si se va el chileno, les traigo a Jordi. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Pero bueno, buenas tardes. Dice Carlos Javier Arguello que le llegó la oferta a Pellegrini después. Y de todas maneras, te deja un sabor medio raro. Pero ¿cuál es el sabor? ¿Cuál es el sabor, Marcelo? Ahí salió el otro defensor. Aquí hay dos defensores. Crespito. Ahí está Crespito. Esto no se trata de ser defensor de causas perdidas, pero tampoco me parece que se trate de tirar por tirar cosas para quedar bien. Porque... No, yo no lo hago para quedar bien. Sí, a ver, punto número 1. El Betis, o sea, no es bonito para el Betis y para Cordón que se les vaya Pellegrini, ojo. Es como que a nosotros se nos vaya el entrenador como se nos fue, con la diferencia que Pellegrini tiene un prestigio mucho más grande que la mayoría, así que para el Betis no es una buena noticia. Y la segunda es que me parece muy coherente que lo lleve al que lo tuvo hasta hace 6 meses, porque si se le iba a Pellegrini y no llevaba a Mr. Cruyff, venía Marcelo de Jerónimo a decir, ¿pero por qué no le llevó a Cruyff? Claro. ¿Y lo tuvo en qué? ¿En qué lo tuvo? China, ¿En qué China. trabajaron estos chicos aquí en Ecuador juntos? Están diciendo que Pero, Cordón nada. nos trajo a su hombre número 1 de confianza, el mismo que está proponiendo en la liga. ¿Usted Lo que cree pasa es que yo empiezo a Cordón y le notar dijo a Pellegrini cierta... con un arma en la cabeza, renuncia, ándate a China? No, por favor. De todas maneras, me caen chancho. Porque Ya, a esta altura. Hay un problema cuando lo que está mal lo volvemos peor y perdemos la perspectiva. Entonces, a mí me parece chistoso, un círculo raro, como anécdota, etcétera, etcétera. Pero Marcelo dice, sí deja un mal sabor de boca. ¿Cuál es el mal sabor de boca? O sea, lo que me estás diciendo es que Cruyff sabía que hoy a Pellegrini le iba a llevar los millones chinos, entonces... como él sabía que lo que el Betis no sabía, porque lo firmó recién hace 2 semanas que se libre el entrenador, entonces él se va acá por los millones que no sabían y le iban a llegar a Pellegrini y a los chinos. 1, 2. Me parece en todo caso, y esto, la crítica a Cordón y a Cruyff la podemos hacer de muchas cosas, pero por lo menos Cordón, en este sentido, está demostrado coherencia. ¿Cruyff es bueno? Sí, dice Cordón, yo creo que es bueno para dirigir a Ecuador, y también creo que es bueno, por eso le digo a España. El tiempo dirá si Cruyff y Cordón aciertan, si los votan a la 3ª fecha, a la 5ª fecha, pero a mí no me parece correcto que lo que está mal lo volvemos peor, perdiendo perspectiva. Y creo que acá se está perdiendo un poco la perspectiva. Don Rogelio, ¿qué tal, señores? ¿Cómo les va? Un abrazo para todos. Buenas tardes. A ver, yo resalto algo de lo que dice José Carlos y definitivamente tiene toda la razón. Es coherente, por lo menos, Cordón en su seguridad y en su propuesta. Él como director deportivo, los dirigentes de un club, de una selección, le hacen una pregunta, sugiere un entrenador y él ratifica su confianza en Jordi Cruyff. Yo creo que más allá de todas las críticas que se pueda ver llevado Cordón en los últimos tiempos, no podemos dejar de desconocer la trayectoria y yo creo que él no se la va a jugar de esta manera para equivocarse en su gestión y llamar a un entrenador, de designarlo, de recomendarlo, ¿verdad? Por ahí si es que alguien de pronto decía, acá Cordón a Ecuador va a venir a hacer cualquier cosa, no le importa, es Ecuador, y por eso trajo a Cruyff, un técnico sin experiencia. Yo creo que no es lo mismo comparar una selección de Ecuador con un Betis, pero créanme que probablemente con el Betis vaya a tener mucha más pantalla
y mucho más Pero mediatez que no con la tengas selección de la más- Ecuador. pero no tengas la Entonces, más mínima si es duda. que él prefería arriesgarse y equivocarse con llevar un entrenador, probablemente hubiese preferido equivocarse en Ecuador que con el Betis. Obvio, Entonces, cuando obvio. lo lleva al Betis, está demostrando coherencia en que él tiene No confianza deja ser al en menos Jordi, anecdótico. en Jordi Cruyff. Eso todo sí, caso. De ahí, un dato de color. de ahí, un No deja de poquito, ser anecdótico. dándole el espaldarazo a Marcelito con lo que estaba diciendo y que lo estábamos conversando aquí fuera de micrófonos antes de entrar a la radio, es un poco, esto termina siendo como una raya más al tigre. Y ojo, yo no soy de haberle dado látigo a este tigre, ¿verdad? Pero, Yo tampoco, pero ya me a lo cayeron que mal al a lo- final. a lo que me refiero y lo conversábamos, probablemente si es que alguien o algún sector de la prensa todavía seguía destacando ciertas cosas importantes o la honestidad que realmente podía haber tenido Cordón en su gestión con la selección ecuatoriana, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si es que él se hubiese ahorrado un par de semanas, 3 semanas para tomar, o 3 semanas para tomar las decisiones, tanto él como Cruyff, la decisión que finalmente tomaron de dejar la selección, la federación, hubiese sonado un poquito más prudente, un poquito más honesto, decirlo de alguna manera, en vez de haber esperado tanto tiempo a ya abandonar el barco cuando esto era un caos y cuando ya era insostenible. Entonces, por ahí si lo hubiese hecho un mes antes, capaz de que se iba por la puerta de adelante, tanto Cruyff como Cordón, y no lo hicieron de esa manera, se van en pleno caos y ya cuando comienzan a venir este tipo de cosas de que contratado para el Betis, que tiene tanto tiempo trabajando bajo la mesa para el Betis y para colmo lo lleva Cruyff, yo creo que esto alimenta y le da un poquito más de comer a la gente que realmente ha llenado de críticas a ellos. Yo si estuviera en Caravana Sevilla, te diría, Cruyff me parece un técnico inexperto, no ha hecho ningún mérito en su carrera como para dirigir al Betis, es más intriga de lo que puede darme Rubi, que fue el último entrenador grande del Betis. Te diría, no me gusta. Ahora, estoy en Caravana Guayaquil y te digo lo que dijo José Carlos, ¿verdad? Que Cordón me está dando una muestra de que él tiene una confianza a muerte y que acá nos trajo, insisto, el mejor producto. Para Si él. para él. Claro. Después, bueno, veremos qué pasa en el Betis. Pero es que, a ver, a mí las fechas y todo eso en la conspiración que ustedes, bueno, no ustedes, pongamos la prensa, en que la prensa está creando, a mí no me dan las fechas, perdón, porque el Betis ya desde que antes de que vuelva el fútbol, Rubi ya estaba en la cuerda floja, eso habrá sido te diría desde noviembre estaba en la cuerda floja, Cordón creo que ni era presentado acá y ya el Betis estaba buscando entrenador y director deportivo, después le ganó al Madrid en el Bernabéu, se estabilizó la cosa, pero cuando llega Cordón, yo no creo que Cordón dijo, me llegó esta oferta, me voy, yo creo que ya era una situación tan al límite como lo marcaba Rogelio, tan insostenible, que ahí se toma la decisión. Y después yo no estoy seguro si es que no es Pellegrini el que dice traigan a Cordón o viceversa, pero yo no creo, yo ya leí, estos dos vinieron a robarse todo y tenían planificado ir eso juntos no, al eso Betis. es imposible. Ese es a No, los- eso es imposible. a los Más allá de escandalosos. eso, O sea, la no realidad- dan las no, fechas, es que no dan las fechas, eso pues nunca iba a pasar porque Pellegrini aparte el lo que lleva. yo creo que puso el dan. punto claro José Carlos diciendo, o sea que los chinos estaban esperando. O sea, los chinos esperaban que sea fin de julio para venir y hacer que Pellegrini firme. No, eso no es una opción. Yo lo que sí digo es que todo esto lo que le da es mucho más ají a esta historia, ¿no? Sí, O sea, eso sí. le da mucho más ají. Exacto. Yo creo que sí. Regaló media hora más de programa. Hola. Claro. No, y la realidad, ahora te doy paso. ¿Quién está? ¿José Alberto está ahí o no? No, José Carlos. Hola, Sí, Ah, está, sí, está también, José. ¿Qué dice estoy. José? estamos todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo en ¿tú? orden? Solo quería decir que parecemos esas peladas que todavía no lo superan. Y siguen pensando en el ex, y siguen hablando del ex, y siguen como que metidos ahí. Ya. Es todo lo que voy a decir. Ya fue. Estamos agregando por la herida. En vez de pensar en el futuro, seguimos pensando en el pasado. Oye, ¿sabes qué sería Esa interesante? ex está dolida, pues. ¿Sabes qué sería interesante? Y esto estoy seguro, conociendo el rigor periodístico de Que le mis vieron la queridos cara, amigos pusieron los cachos. Joaquín Saavedra y José Carlos Crespo. Sería espectacular conseguir un Fútbol sin disquete. un fútbol sin cassette con cordón. Y tú sabes yo qué le preguntaría, ojalá que se saque el cassette para contestar, pero le diría, dígame la plena, ¿qué es lo que más lo desmotivó para tener que regresar a España? O sea, para tener que cortar este proceso, porque hay algunas opciones, tengo- o sea, es el tema. Tengo un poco de información de eso. ¿En serio?
Sí, ¿Y sí la y tengo. porque te digo, hay opciones. Está toda la pugna Yo dirigencial. creo que eso no hay que ni Está- preguntarle. está- O sea, le preguntas y te va a decir, sí, en términos vaya coñaño, eso Era un circo. Era un circo. O sea, Está ¿qué voy a todo ahí. quedarme ahí? Sí, lo que pasa es que también es verdad que, Me hubiese como yo encantado siempre que digo, no haya esta no son, pandemia, no, para o ver sea, qué de verdad, pasaba, mira, pues. al César lo que es del César y las macanas, decía mi abuelo, las macanas que se mandaron los directivos de la FEF, todos, el directorio de la FEF tiene su responsabilidad. Sin embargo, también hay otra gran parte de desmotivación, todo lo que este año nos otorgó. Entonces, yo te digo, a lo mejor se pone diplomático y te dice, ¿quieres que te diga la verdad? A mí me desmotivó estar 8 meses sin hacer nada, en donde no podíamos hacer nada, no podíamos trabajar, no podíamos entrenar, no íbamos a jugar. O sea, a ver, Cordón fue presentado oficial, un poquito de cronología. A Antonio Cordón se lo busca por primera vez en noviembre, se lleva un acuerdo con él en diciembre y empieza a trabajar en primeros días de enero. Hablando de cronologías. Él estaba recontra, hiper que motivado, muy motivado a todo lo que estaba pasando, a pesar de la pandemia, de seguir camellando, información que yo tengo, hasta que pasó lo que pasó en abril, se dio cuenta que era un directorio en el cual simplemente no les importaba el fútbol, sino que les importaban sus intereses, y darse cuenta que realmente estábamos en una pandemia y la gente le seguía dando, y le pasó a él que volvió a España, lo llamaron del Betis y dijo, a ver, puedo irme a un lugar donde nadie me aprecia y me puedo quedar en mi país. Esa es la realidad que a mí me contaron, que no me parece nada de lógica. No, parece normal, es lo que todos hubiésemos hecho acá y ya hemos puesto el ejemplo 500 veces de si estamos en un lugar que no es la realidad, que donde no nos pagan, nos tratan mal, hay diferentes direcciones, qué sé yo, y viene otro lugar que tú sabes, porque te han contado, que te ofrece otra cosa, estabilidad, otro ambiente, no sé, un montón de cosas, te vas, Pero todo el mundo se va. Yo lo que le di en la parte final, y está Twitter ahí para que no me deje mentir, les di en la parte final de habernos aplicado el tontómetro, en el que sí estamos listos para trabajar en cualquier momento, que ya vamos y no venimos. En la parte final, Marce, esta parejita no me gustó. Yo te pregunto algo, Marce, le pregunto a todos ustedes. Imaginémonos que no hubiese existido pandemia del COVID, ¿verdad? Ujú. Y que inevitablemente se iban a dar las disputas dirigenciales, porque las disputas ya venían desde la contratación Así es. de Cordón, de Cruyff, por el tema del contrato, que cómo es, que no me lo has mostrado, que el presupuesto y todo ese tipo de cosas. Arrancada la gestión de Cordón y de Cruyff, ¿ustedes creen que habría cambiado la perspectiva, la visión de ellos, Si todo esto sucedía después. si es que esto No. sucedía? Sí, Tú- si jugaban, sí, al no jugar, no. Claro, ¿A dónde no, voy? es que no iban a Ecuador- jugar. No pasaba nada. Ecuador le ganaba a Uruguay, perdió con Argentina, pero le ganaba a Uruguay en el Atahualpa la primera fecha, y clasificaba de ronda en la En Copa Copa América. América. Clasificaba de ronda, punto, no hacía mucho más que eso, clasificaba de la primera ronda, yo creo que lo habrían pensado más. No, y la Pero forma, cuando es ni un siquiera has poco- empezado, es como todo más sencillo para decir, Y ya. sabes que es un poco lo que yo decía ayer cuando hablábamos de los dirigentes y todo. Gareca, insisto, vuelvo a poner el mismo ejemplo, en Perú está todo mal, pero así como acá se armó una catarata de desprestigio contra Cruyff y contra Cordón, en Perú la prensa, por ejemplo, se alía para defender a Gareca, manténlo a lo que sea. Si es que venía Cruyff y se van los resultados que ponía José Carlos, e imaginemos con buenas formas, jugando bien como le gusta a la gente, yo estoy seguro que ahorita la prensa que detesta a estos dos estaría diciendo, no, por favor, que se queden, hay que hacer todo lo posible para que se queden, mire cómo está jugando Ecuador. Creo que, bueno, y quizás los resultados eran pésimos y pasaba todo lo contrario, pero siempre la pelotita y cuando el árbitro pita, hace que la opinión vaya para un lado y para otro. Por eso te decía que tal vez si te tienes que preguntar a Cordón, es probable que Cordón te diga o te enumere una serie de factores que quizás los desmotivaron. Y es lo que estoy diciendo. Quizás te decir 8 meses sin hacer nada. Yo- Sentí que le estaba
que la gente tenía razón al estar molesta. Y ya empecé yo a no querer estar en ese lugar porque la verdad que no era lo que buscábamos, por decirte algo. Lo que pasa es que es inevitable separar una cosa y la otra, hablando de esta larga paralización, esta inactividad, esta imposibilidad de convocar jugadores para trabajar, sumado al problema dirigencial. Pero yo estoy convencido, respeto la opinión de ustedes, pero yo estoy convencido de que si se hubiese jugado la Copa América, y digamos que, como dice José Carlos, en el mínimo de los panoramas, por lo menos Ecuador pasaba la primera ronda, yo estoy convencido de que los problemas dirigenciales se iban a dar como se están dando en este momento, y que se iban a presentar, y que se iban a presentar las quejas y reclamos y apelaciones y denuncias ante la FIFA y ante la Conmebol. Y nosotros sabemos que el panorama de nuestra selección difícilmente, bajo cómo venimos últimamente, porque esto no es cuestión de soplar y hacer botella en una mitad eliminatoria y ya vas a resolverlo todo, va o iba a costar muchísimo, y se iban a presentar problemas futbolísticos, y iban a haber quejas y reclamos y críticas, no solo de la prensa, porque de eso tienes que pelearla y vivirla siempre, pero sí desprestigiando de cierto sector de la dirigencia hacia la gestión, poniendo en duda al técnico como siempre lo pusieron en duda. Y si a esto se daban todo este cúmulo y este pack de quejas y reclamos ante las entidades Conmebol y FIFA, yo estoy seguro que cualquier profesional de la trayectoria de ellos, ¿verdad?, no le iba a gustar esta situación, y probablemente perdías 2 partidos eliminatorios y decías, señores, me voy, muchas gracias, lo tomaba como excusa y me iba, porque llegas a un momento donde no sabes a quién rendirle cuentas, quién es tu presidente, si es que te llama el uno, porque imagínate tú en actividad jugando, que yo soy presidente y yo soy presidente, ¿a quién te debes? Aunque, ojo, entre si otras muchísima cosas, de la gente que trabaja dentro de la federación no sabe ni a quién se debe. Entre otras cosas, la más importante, el motín que se da en federación es por Cruyff. Claro, no, arranca. El levantamiento de estos dirigentes es por Cruyff. ¿Cómo no? No es por Cruyff. No es por Cruyff. Pero es uno de los principales. Pero no me vas a decir que es por la apatía o por simpatía o por antipatía. Fue la excusa. Cruyff fue la excusa. Estaba molesto porque le cortaron los viáticos. Tienes que buscar una excusa. Estaban molestos por 1000 cosas económicas que no les gustaban. Estaban molestos porque ya no se iban a vender las entradas como ellos querían, sino que iba a ser online. Por eso estaban molestos. Sí, pero José, la excusa que fue grave. La excusa no, lo que ellos transparentaron y dijeron acá, se nos dijo una cifra y terminó presentándose otra. A nosotros no nos dijeron esto y se lo contrató por esto. Y les comprobaron públicamente que estaban mintiendo. A toditos esos les comprobaron que estaban mintiendo. Bueno, sí, no. Punto ¿Cómo uno. que sí, no? Sí, no, porque primero calmémonos un poquito. Segundo, sí, calma. No, estoy calmado, perdón si se entendió que estaba bravo, por si acaso. Francisco Egas dice, gasté 5, hoy voy a gastar 5. Después dijo, bueno, gasté 5.4, los otros eran 6. La realidad es que nos parezca mucho, nos parezca poco, esos $400.000 se pasaron. 1, 2, Francisco Egas reconoció que, si bien es cierto, a Gustavo Silikovic se le había informado al directorio, hay un aumento de sueldo, reconoció que nunca se informó cuánto iba a ascender ese aumento de sueldo. 2, 3, la famosa renegociación sobre Cruyff. Francisco Egas dijo que se bajaba el 70%, y la realidad es que se bajó el 35% y un 35% a negociar después. Entonces, todo fue un sí y no, un poquito de un lado, un poquito del otro. Si tú me preguntas a mí, ¿son razones suficientes para romper la institucionalidad de una federación, de un presidente? A lo mejor te digo no. Pero tampoco es que todo lo que dijeron eran cosas, mentiras absolutas. Voy a precisar más. Y termino, José. Pero termino. Cuando tú das chance, las oscuras intenciones pueden ser vendidas con verdades a medias, que es lo que pasó. Entonces, por último, si es que las intenciones venían motivadas por un rompimiento político donde te corté beneficios, lo cual es verdad también, porque no es que son angelitos, sobre todo mis amiguetes del fútbol amateur, ¿sí? Le diste chance, que es un poco lo que hablábamos con el famoso reportaje. Tú puedes tener la razón, pero si das chance, te van a salir por otro lado. Y resulta que diste chance y te pegaron con imprecisiones, porque yo fui el primero en decir que no me vengan a hablar de 4 millones cuando realmente eran 5, porque cogieron 1 milloncito y lo borraron en su carta cuando de repente sí eran 5 y no los 4 que ellos habían avisado. Y así sucesivamente, pero tampoco es que todo lo que dijeron era absolutamente falso, como me parece lo estabas indicando en este momento.
No, es que a lo que yo iba un poquito, mucho más antes, porque los problemas fueron antes de lo que tú bien mencionas. Los problemas con Cruyff es que ellos después empiezan a decir públicamente, no es que se pasó el presupuesto con Cruyff, nunca dijo eso, bla, bla. Yo iba a esos puntos. De ahí completamente contigo. Francisco es un pésimo comunicador, es un pésimo político, y esto es de las personas que creo de forma evidente que le quedó grandísimo el puesto, y que para mí lo más sano hace rato hubiese sido que renuncie a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Jamás seré una persona que vaya a defender a Francisco Egas, porque creo que por sus gestiones, salvo ciertas cosas económicas, creo que en general su gestión, él como presidente, que tiene que estar encargado de todo esto, de comunicar bien y de manejar las cosas, ha sido terrible, ha sido malísima. Pero yo iba justamente al principio de las molestias de todo, porque de ahí claramente se equivocó, porque digamos de ese 70%, que era en realidad 32.5 que no lo iban a pagar y 32.5 que iba a haber una refinanciación, etcétera, etcétera, con Jordi Cruyff, y que lo comunicó terriblemente mal. Porque para rematar... Sí, pero ahí ya se lo habían sublevado, José. No, por eso, pero es que yo me iba por eso siempre... No todavía. Yo me voy al principio, por eso al principio, es más, y cito porque yo lo vi en el programa de ustedes en debate, él ahí demostró que lo que en ese momento estaban diciendo Estrada, Galarza y Mantilla eran completas imprecisiones, porque ellos siempre supieron todo eso, y todo eso de ahí estuvo conversado. Mira que yo con el tema Silikovic, para mí después yo de ver el acta que el mismo Egas presentó, yo creo que quedaba claro, podía, para mí, pero obviamente en las comunicaciones cada uno puede entender cualquier cosa, pero lamentablemente eso es lo peor de Francisco Egas, es un pésimo comunicador, y como presidente, como un ejecutivo, tienes que comunicar bien tus cosas, porque tienes que informarle a tus compañeros directores. Para terminar el tema Silikovic, y no precisando justamente en él, porque no tiene que ser una cuestión individual, pero me parece que es una muestra gráfica de cómo se han manejado en general. Gustavo Silikovic llega a mitad del año pasado con un sueldo, y las cifras son públicas, así que no estoy cometiendo ninguna intromisión a la privacidad, con un sueldo aproximado de $7.500 por fungir como gerente administrativo, por decirlo de algún modo, tal vez soy impreciso en el cargo. En ese momento, Francisco... es que él fue secretario después, ya iba el tema. En ese momento, Francisco Egas les dice, bueno, Silikovic tiene por este sueldo, más una serie de cosas, y luego, en enero del próximo año, o en algún momento de su gestión, va a adquirir tiempo completo y va a adquirir la secretaría. Y cuando adquiera la secretaría, habrá un reajuste salarial. Llegó ese reajuste salarial, que estaba contemplado, sin número, sí como hecho, y Francisco Egas nunca lo informó. Y le hizo el reajuste que él consideró correcto. Entonces, es mentira, desde el ámbito de Estrada, más los 5, que a Silikovic se le pagaba solo 7.500 y que nunca se iba a haber un aumento, porque eso estuvo estructurado, clarificado y aceptado. Y estuvo hasta en también acta. Es verdad que correcto, también es verdad que Francisco Egas nunca comunicó hasta dónde ascendía ese aumento. Eso es la federación. Ese ejemplo es la federación. Eso es el directorio. Por eso, ese hecho específico. Por eso esa está pugna correcto. De poder o ese personalismo en algún punto versus los otros que por su sed también de poder pecan de imprecisos y nos terminan llevando a este caos de institucionalidad. Por eso está correcto que este par de caballeros se hayan ido. A mí me hubiese gustado que se vayan antes y de una mejor forma. Y el señor Cruyff, sobre todo, dando un poco más la cara y no todo a través de carticas y carticas. Basta. Por lo menos eso es lo que yo creo de ese. No, bueno. No. Magia. Yo no entiendo. No. Y bueno, está bien. Para cumplir la forma y la fotito estamos pidiendo que traiga un vuelo humanitario a Cruyff para que... Mandó de avanzada a 6 de su cuerpo técnico, ¿no? Los mandó a todos. Déjame hacer una recomendación. Sí, ahí sí te digo, Jordi Cruyff, con el avión fletado y con todo lo que haya pasado, sobre todo con un tipo que mal o bien le dio la confianza absoluta, porque Francisco Egas se la jugó por él. Si quieres, no con el resto, pero Cruyff debió haber venido acá y decir, señores, por esto, chao, no quiero, perfecto, váyase. Pero una carta y una llamada telefónica, cuando tienes el avión que dice que venías en 2 horas,
eso no es profesional. Solo Charlie Argüello lo quiere tanto a Cruyff que le perdona eso. Vamos a una pausa. Sí, señor. Sabemos que hoy toda tu familia necesita conectarse, trabajar y estudiar. Todo esto al mismo tiempo, por eso hacemos más fácil que todos naveguen en casa con el doble de velocidad a 50 megabits por segundo. Además te damos el segundo mes de internet, facilidades de pago para tu laptop nueva. ¿Qué te parece una laptop nueva y tu licencia Microsoft 365? Ven y sé parte de Claro. Conectados avanzamos. Para más información y condiciones consulta claro.com.es, el nuevo Jaboline.
Horas con 14 minutos y estamos de regreso en Nada Personal a través de Radio Caravana, y la verdad que sacudió lo que dijimos en el bloque anterior, porque cuando dije que para muchos la selección ecuatoriana del 2006 es la mejor de todos los tiempos, me dijeron no hay discusión. Me empezaron a escribir el Twitter @nadapersonalrc, @Gushmer, y también a través de nuestras redes sociales, porque hoy me parece que, viendo en retrospectiva lo que hizo aquella selección ecuatoriana, avanzando hasta octavos de final y haciendo un partido memorable contra Inglaterra, y hoy ver dónde estamos, yo creo que la nostalgia es mucho más grande, y la impotencia de no poder volver tan rápido, porque como todo en la vida, el esfuerzo va a implicar probablemente un tiempo interesante hasta que podamos volver a una instancia como esa. Hace pensar que, bueno, ahora no sé, habremos valorado todo lo que hicimos, habremos disfrutado todo lo que estaba. Uno cuando disfruta, cuando está en un momento, quizás no piensa que eso se va a acabar. Uno siente que es perenne, que eso va a ser así, y la realidad nos muestra con 1 y 1000 casos que es completamente distinto, que a veces las rachas se cortan, sobre todo en el fútbol hablando, ¿no? Que la competencia mejora, que así como clasificaste a 2 mundiales consecutivos, te puedes quedar afuera de 3, y lo que le ha pasado a muchísimas selecciones, sobre todo en Sudamérica, lejos a la situación que viven Brasil y Argentina, que son tal vez los más cómodos. Para hablar de este tema, y sobre todo para ver de qué forma debería reordenarse el fútbol ecuatoriano, está con nosotros desde Colombia el profesor Luis Fernando Suárez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Como siempre, es un placer saludarte, Luis Fernando. ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés, un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué sientes cuando te toca leer todo lo que está pasando alrededor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la pugna dirigencial entre Francisco Egas y su vicepresidente Jaime Estrada, la apuesta por un proyecto tan ambicioso como el de Antonio Cordón y Jordi Cruyff, la renuncia irrevocable de ambos, esta situación que nos deja con una incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con nuestra tricolor? ¿Qué sientes a la distancia? Bueno, como la necesidad de que de pronto la gente un poco baje esas armas que están como empuñadas, siempre pensando en buscar cosas más que por el país, más por situaciones individuales. Me parece que eso es importante. Creo que si hay algún factor por el cual se pudo haber logrado cosas importantes antes, era porque había una voz cantante, había ideas que eran muy parecidas entre toda la gente. Yo creo que en ese sentido, aunque no fuesen las mismas, aunque en determinado momento había alguna situación en que de voces en contra, yo creo que en la gran mayoría de la gente siempre pensaba en país. Un poco creo que a eso se debe volver. ¿Qué es lo más importante de Ecuador? ¿Qué es lo más importante de este Ecuador futbolístico? Volver a un mundial. ¿Se tiene con qué? Creo que sí, porque hay material humano. De pronto no tienen la experiencia que de pronto tenían los anteriores, pero me parece que ya hay algo que en realidad uno ve en esta gente, que de pronto ya tienen gente a quien emular, gente a quien modelar, que lo hizo bastante bien antes. O sea que me parece que lo más importante es que como que se hacen un poquitico esas guerras internas, y que piensen en lo más importante, y que hay que hay material humano para poder conseguir cosas importantes. Luis Fernando, hay un tabú, si se puede decir así, o más que un tabú, no, es un pecado, diría yo. No es un tabú, es un pecado, cuando uno, porque yo creo que lo que has dicho lo compartimos la gran mayoría, creemos que eso es precisamente lo que ha pasado, que después de un determinado momento que vivió Ecuador, y por una determinada situación en donde quedó acéfalo el fútbol ecuatoriano, empezaron a aparecer poderes desde diferentes lugares, y esos poderes terminaron desmembrando todo lo que había sucedido. Y te digo que es un pecado cuando la gente dice: lo que pasa es que con Chiriboga era distinto. Y cada vez que un futbolista de la selección, de los viejos y de los actuales, señala y dice: la verdad que las cosas con Chiriboga funcionaban, o cuando un periodista dice: la realidad es que el proyecto selección
Chiriboga lo tenía claro y ni siquiera su vicepresidente Carlos Villasís estuvo cerca de emular la toma de decisiones que normalmente llegaban de la mano de Chiriboga. Todo el mundo salta, empuña esas armas y empieza a decir, pero ¿cómo pueden hablar de Chiriboga si es una persona castigada por la justicia y tantas cosas que, bueno, ya las conocemos? Pero yo lo que sostengo, más allá de todos los errores que la ley ha obligado a que Luis Chiriboga lo tenga que pagar con la justicia, es que olvidémonos de toda esa parte, sino que yo lo que digo es, ¿por qué le cuesta tanto o por qué crees que cuesta tanto en una organización, sea un club o sea una federación, encontrar ese camino no asegurado, porque nada te puede asegurar el éxito, menos aún en fútbol, pero por qué cuesta tanto encontrar eso que tú señalabas hace un rato? ¿Por qué es tan difícil poder identificar cuál es el camino deportivo que tienes que trazar, cuál es la línea de comunicación que tienes que tener, cuál es el relacionamiento o contacto sin que se rompan las jerarquías con tu técnico y con tus jugadores? ¿Por qué nos obligan a tener que decir lo mejor que le pasó a la selección fue Luis Chiriboga con todos los pecados que haya cometido? A ver, Andrés, yo creo que sin decir nombres, yo creo que es pensar cómo fue ese modelo que se hizo en esa época. Me parece que en determinado momento, y es bueno, y yo creo que a veces es necesario. Yo soy consciente de que lógicamente debe haber un comité, debe haber voces o datos y haber conceptos de un comité ejecutivo, de un comité técnico cuando se habla de una selección. Pero también tiene que haber una voz cantante y una voz que tome decisiones y que esas decisiones sean respetadas. Un poco poniendo eso dentro de lo que es el fútbol, o dentro de lo que son el cargo nuestro como entrenadores, uno escucha su cuerpo técnico, incluso uno puede escuchar al comité técnico, pero al final se toman decisiones y se respetan esas decisiones. Y un poco, creo que es un poco, se daba con Chiriboga, con Luis Chiriboga. Es una situación donde él, pues lógicamente siempre escuchó, pero también tomó decisiones él, y él hizo respetar esas decisiones, y creo que eso es necesario en todas situaciones que se den acá, ¿no? Bueno, debe existir una democracia, debe existir el escuchar, pero después que haya alguien que de verdad sí, la toma de decisiones es de una sola persona, y eso un poco ocurrió con Chiriboga. Y por esa razón se dio bien. ¿Y de qué manera lo hizo él? También escuchando, porque por ejemplo cada vez que yo me sentaba a hablar con él, hablábamos de fútbol, pero lógicamente siempre lo que más él ponderaba era o lo que yo más ponderaba, era que él me dejaba hablar y que después era mi decisión. Y después también escuchaba a los jugadores, y creo que también es necesario hacerlo. El jugador es parte importante del fútbol, yo me atrevo a decir que es la más importante. Sin el jugador no hay fútbol. Entonces un poco sin que ellos tomen las decisiones, pero sí escucharlo, y un poco Chiriboga lo hacía. Entonces, bueno, dije que era sin mencionar nombres, pero si una persona toma en cuenta el jugador, toma en cuenta la forma de pensar del entrenador, o si llama a un entrenador y le respeta todas esas condiciones, si después los patrocina como nos patrocinó a nosotros, porque a nosotros nos dio muchas, sin que nosotros fuéramos a pasárnoslo por encima, de todos modos él pensó en darnos a nosotros lo mejor, nos trató bien, nos llevó por ejemplo a sitios buenos siempre, cuando fuimos a partidos amistosos, cuando fuimos al Mundial, estuvimos en un muy buen lugar, todos los caprichos que en determinado momento tenía yo como director técnico, me los acolitó, bueno, y sin que esto estuviera mellando la federación. Entonces un poco es ese líder importante que escucha pero que también toma decisiones. Me parece que eso es importante siempre en cualquier grupo, como una federación de fútbol, como una federación de cualquier deporte, o como cualquier ente organizativo o cualquier organización deportiva. Profesor Suárez, qué gusto, muchísimas gracias nuevamente por la atención. Rogelio Rosemena te saluda. Tengo una
inquietud enorme realmente y con la experiencia que tú tienes, con todo el conocimiento del fútbol ecuatoriano, el cariño, el aprecio que nos tienes. No sé si estés muy al tanto de las cosas que vienen sucediendo últimamente en el ambiente del fútbol ecuatoriano. No sé si de pronto por ese momento ya lo pasaron países como Perú, como Colombia, que después de haber tenido momentos de haber irrumpido en la historia con sus mejores momentos de selecciones, después pasaron por baches donde hubo muchos problemas dirigenciales. Acá estamos viviendo una situación tremendamente compleja. Primero, esperamos que en poco tiempo se resuelvan los problemas dirigenciales a nivel de selección, porque de ahí parte algo muy importante, que será designar al nuevo entrenador. Pero estamos viviendo hace mucho tiempo un ambiente complejo de un regionalismo brutal, de críticas hacia quién es el entrenador, una división enorme por color de camisetas. Entonces, acá por momentos se ha vuelto intratable quién va a dirigir a la selección, quién tiene que ser el técnico, porque si estuvo relacionado con algún equipo de la costa o si estuvo relacionado con algún equipo de la sierra, hay críticas tremendamente duras. Entonces, tenemos que buscar probablemente una opción de afuera. Pero si es que es un técnico de afuera, que hay que tener mucho cuidado con nuestro futbolista, porque acá tienes que ser más seleccionador que un entrenador. Entonces, creo yo que hoy en día en el fútbol ecuatoriano vivimos un dilema donde creo yo que en todas partes es difícil elegir un técnico, pero estamos en una suerte realmente de ganarnos una lotería para buscar un técnico que le calce a todo el mundo. Yo sé que en el mundo del fútbol es difícil encontrar algo que le agrade a todos, pero creo yo que nosotros estamos viviendo una situación que probablemente en otras federaciones y en otros países ya sucedió. ¿Cuál sería desde tu perspectiva realmente, y hoy en día más que todo cuando no habrá mayor tiempo por todas las situaciones que están dándose, que llegaremos a una eliminatoria prácticamente sin trabajos previos, sin partidos amistosos, qué debe buscar y a dónde debe apuntar una federación como la ecuatoriana con el conocimiento que tú tienes de nuestro fútbol? Eso tiene que ver mucho en las elecciones de todo, por ejemplo, de que de verdad, primero en la parte directiva sí haya un concepto unánime respecto a que, bueno, yo no puedo pedir, yo no creo que eso exista, que haya una situación donde todo el mundo piense igual, y no debería ser así, nunca debería ser así. Yo creo que lo más importante en un comité ejecutivo, en cualquier situación que se dé donde haya personas buscando algo, es que haya alguien que sea, no sé, idealista y que siempre piense en positivo, pero también para eso es necesario que haya alguien negativo totalmente y que piense que no se puede, y que haya alguien conciliador, pero que al final como que haya una propuesta que al final como que ayude a todos, o que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Y un poco es eso. Y no necesariamente llegar a que ya por unanimidad se llegue a conseguir algo. Y lo mismo en la situación de la elección del entrenador. Y usted menciona regionalismos, y yo se lo digo, cuando nosotros estuvimos allá, cualquiera, en el caso de Hernán, en el caso de Maturana, en el caso mío, también existían los regionalismos. Todas esas situaciones igual se daba, la costa versus la gente de Quito. Entonces no, yo no creo que haya una situación tan drástica, tan dramática como siempre ha ocurrido. Siempre ha sido así, y siempre ha habido la presión para el entrenador, siempre ha habido la presión para ese entrenador que llame a uno y que no llame a este, porque eso es algo que concita o que tiene el cargo como entrenador. Entonces hay que llamar a un entrenador que tenga la capacidad como para manejar todas esas cosas, y que conozca esa clase de presiones, y que haya vivido esas presiones, o que si no las haya vivido, pues sepa cómo manejarlas. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, pero decir eso o poner a decir que vamos a ponernos de acuerdo todos es imposible. Después yo creo que también es bueno vivir de experiencias. Usted mencionó al principio, y creo que fue muy correcto, las cosas que en determinado momento se pierden por situaciones como por ejemplo Colombia. Colombia dejó de ir a 2 o 3 mundiales creo, y básicamente eso se perdió
por una lucha intestina de los entrenadores de Colombia, básicamente, y un poco también por regionalismo, pero básicamente la lucha entre los mismos entrenadores, nosotros mismos perdimos esa situación de ser entrenadores de la selección, llamaron a un entrenador argentino, y aunque no nos unió a todos, al menos él hizo cosas diferentes y se clasificó, que fue lo más importante, y eso es lo más claro, es, bueno, los objetivos están claros y hay que clasificar. Perú mismo, usted lo mencionó, Perú, un poco los jugadores, que lo dije ahora, en Ecuador se le escuchaba al jugador, de pronto en Perú fue al revés, se pasó, el protagonismo era solamente del entrenador y era solamente lo que era el entrenador, y eso un poco cuando llegó el nuevo entrenador me parece que cambió todo eso, y poco a poco fue yendo haciendo las cosas tranquilamente, pero la primera foto de Perú cuando del último entrenador, que en este momento no me acuerdo del nombre, tengo una memoria terrible. ¿Pero Gareca o el anterior? Gareca. De Gareca hizo las cosas tranquilamente, pero eso es la transición necesaria que tenía que hacer para que el futbolista peruano siguiera siendo protagonista, pero que fuera una parte del protagonismo. Entonces un poco me parece que esas son las situaciones en las cuales uno tiene que aprender. ¿Qué tiene Ecuador? Creo todavía y en ese sentido un proceso que no ha terminado. No, mentiras, un proceso que ha continuado, porque eso es bueno, porque lo que se ve es que ha habido buenos trabajos en divisiones menores y eso hay que tomarlo en cuenta. Me parece que entre todos si ha ocurrido esta situación de crisis de la pandemia, en la cual no se ha podido entrenar, y de pronto eso se puede pensar que Ecuador tiene eso como problema, pero también el problema lo mismo lo tiene Colombia, lo mismo lo tiene Chile. Todo el mundo no ha podido entrenar, aún con sus entrenadores allí. Creo que el único que está haciendo por ahí trabajos por ahí virtuales es el técnico de Bolivia. Un poco Paraguay empezó a entrenar, pero de resto nadie más está entrenando. O sea que esa situación también da para que al menos viendo ese mal como un mal común, un mal de todos, así como está Ecuador, aunque la única diferencia es que no tenga entrenador, ninguna selección entrenada, o sea que de pronto hay que tomar también eso en cuenta. Pero lo más importante es como que se ponga por encima de todo, de cualquier circunstancia, el nombre del país, el nombre de la selección y el fútbol ecuatoriano. Eso me parece lo más importante. Profe, ¿cómo le va? Carlos Javier Argüello lo saluda, un gusto. Le pregunto sobre una generalidad del fútbol de selecciones, específicamente no en Ecuador, pero es una etapa en la que vamos a entrar nosotros, que es la búsqueda de este nuevo entrenador. Porque, por lo que yo observo, por lo menos en el fútbol de selecciones últimamente, los entrenadores no vienen siendo de una línea moderna, podríamos decirle, de un fútbol complejo, sino vienen aplicando una línea más pragmática, si se puede decir, un fútbol más directo, quizás por el corto tiempo de trabajo que hay en las selecciones. Usted ha estado en clubes importantes, ha estado en selecciones importantes. ¿Considera que esto es así? ¿Que en las selecciones quizás es muy difícil aplicar complejidades tácticas, estratégicas y hay que hacer algo más básico, podría decirse? ¿O cree que en nuestra búsqueda del entrenador hay que buscar la línea que más nos convenga, no importa si es difícil o no de aplicar? No, hay que aplicar la que se acomode a Ecuador, básicamente. Pero cuando usted habla de ser pragmáticos, de pronto uno dice, bueno, pragmáticos es el juego directo, hacerlo un juego un poquito más rápido. Pues yo creo que es una de las metodologías que se presentan hoy en el fútbol. Hay unos jugadores, hay unos equipos que juegan posesión, hay otros que de pronto juegan con una transición mucho más rápida. Y en ese sentido me parece que todos tienen su valor hoy, y sobre todo hoy me parece que incluso el ser pragmático es el que ha dado para conseguir cosas más importantes. Francia fue campeón teniendo menos posesión que cualquiera de los grandes, por ejemplo, en el Mundial pasado. Igualmente, por ejemplo, Atlético de Madrid, por ejemplo, hoy sí sigue teniendo vigencia y es favorito a la Champions League por una
forma de jugar donde el técnico acomodó un montón de cosas interesantes, donde él no tiene así grandes ídolos o de estos nombres rimbombantes, pero juegan de muy buena manera como equipo. Yo creo que eso es uno de lo más importante de uno como entrenador, es formar equipo, no es a través alrededor de un ídolo que se puede conseguir grandes cosas, grandes resultados. Para mí no es que ese ídolo, por ejemplo, los 3 o 4 que uno tenga, 3 o 4 líderes, piensen más en el equipo que en otra cosa. Esa es como que la base para poder conseguir algo. Si hay algo donde uno ha conseguido cosas importantes, en el caso específico mío, 2 o 3 veces que he ganado, es eso, que lo más importante ha sido el haber labrado el equipo de una manera tal en que la gente se sienta cómoda y se siente protagonista, todos los jugadores. Está conversando con nosotros Luis Fernando Suárez desde Colombia, son las 17:34. No, profe, no más cortito, pero ¿usted considera que al trabajar un equipo y una selección hay diferencias marcadas? Lógicamente que sí. Lo que pasa es que uno como seleccionador tiene que ser mucho más estratega. Uno se tiene que idear el juego previendo lo que uno tiene como jugadores o como posible equipo que vaya a enfrentar. El otro equipo también hay que ideárselo, hay que idealizarlo, hay que mirar, visualizar un partido, porque uno no se tiene muchos entrenamientos. Entonces ahí lo que tiene que tener uno es mucho conocimiento de los jugadores que vaya a llamar, saberlos para qué lo puede utilizar. En este sentido estratégico me parece que es importante. El perfil de un seleccionador siempre tiene que ser de que maneje bien la estrategia. Esa es una de las cosas importantes para un seleccionador. ¿Cómo le va, Luis Fernando? Marcelo de Jerónimo lo saluda, y precisamente por ese tema iba a ir yo, que ayer justamente, qué bueno que hoy lo tenemos de invitado, porque ayer discutíamos con Carlos Javier Argüello, quien me antecedió en la pregunta, y decía, él decía que es más complejo que entrenadores tan metódicos y tan tácticos y tan rigurosos en algunas cosas, y poníamos el ejemplo de Miguel Ángel Ramírez, que destaca en Independiente del Valle, se haga cargo de una selección, y decía que estos técnicos de procesos, y más que nada jovencitos, necesitan estar en constante actividad, y ese es un poco lo que le pasó a Gustavo Matosas, que se fue del fútbol de Centroamérica y dijo, me aburro aquí. En realidad el técnico de una selección mayor, profesor, se aburre, es decir, hay técnicos que van a preferir siempre estar en este día a día, en este constante contacto diario con el futbolista, o hay como usted, por ejemplo, que tiene dos selecciones y tiene no sé cuántos equipos, 10, 12 equipos, lo estaba revisando por acá. Lo dijo en algún momento el Cholo Simeone, lo leí yo directamente en la pantalla del teléfono de Martín Lieberman, en la final del Mundial de Brasil 2014. Martín me mostró el chat con el Cholo, y el Cholo decía, yo todavía tengo energía y quiero el entrenamiento diario, necesito estar todos los días entrenando con los jugadores, estoy ávido de dirigir diariamente. Por hoy la selección no es para mí una prioridad, y mira que se refería a dirigir la selección argentina, ¿no? Y puede tener mucha razón, pero para eso yo creo que uno necesita tener el perfil para las dos cosas. Si usted me pregunta a mí cuál de las dos me gusta más la de ser seleccionador. Y no porque no tenga entrenamientos, también me gusta estar entrenando constantemente, me parece que es una ventaja comparativa del entrenador de club, pero sí hay que tener el perfil para eso, y sí, y puede haber gente, como en todo en la vida, que le guste más estar en el día a día, en el club, porque sí tiene diferencias, es verdad. Uno tiene mucha más comunicación con los jugadores, uno sabe de qué manera se están moviendo en un entrenamiento. Cuando uno es seleccionador, uno se está imaginando, básicamente. Lo único que tiene que ir es de pronto ir a ver un entrenamiento del jugador, ya sea en el país o por fuera, hablar con el entrenador del equipo para ver de qué manera se están moviendo. En fin, hay muchas diferencias, y lógicamente
En eso debe existir perfiles. Hay gente que le gusta más ser seleccionador, hay gente que le gusta más clubes, y es algo que me parece que es muy normal, es muy lógico que eso se presente. Como hay dentro de las diferentes técnicos hay metodologías, y creo que cada uno en su sitio es respetuoso. Hay gente que le gusta atacar y de pronto no piensa tanto en defensa. Hay otros que piensan que primero la defensa que el ataque. Hay otros que de pronto piensan en otra situación diferente. Esas son como las bases más importantes del fútbol, y las cuales por eso es tan rico hablar de ello, porque hay muchas posibilidades de abrirse una charla alrededor de muchísimas cosas. Luis Fernando, tomando este último tema, sobre todo cuando hablas del perfil y de las credenciales que un entrenador puede tener para dirigir una selección, hoy por hoy con lo que estamos viviendo en Ecuador, es normal, lógico, comprensible y evidente que la gente ponga muchos reparos en los nombres que circulan. Y cuando circulan otros nombres, y te lo digo, por ejemplo el tuyo, la gente le pierde a lo mejor algún tipo de validez porque... Por poner un ejemplo, la segunda parte de Bolillo fue mala, que lo he dicho siempre, se lo dije a Hernán, yo en algún momento le dije yo que piense bien, me encontré en un centro comercial, en un shopping, en un outlet en Orlando, y le dije, ¿en serio, Hernán? Piensa bien, mira, la gente te ama, las segundas partes dicen que no son buenas, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente, cuando a lo mejor nombran a estos entrenadores que pudieron haber pasado con éxito por la selección ecuatoriana de fútbol o por a lo mejor otras selecciones, te dicen sí, pero no, porque ya pasó, ya tiene 50 y pico de años, como si ustedes no se estuviesen actualizando, o como si ustedes hubiesen mostrado su mejor versión en aquellos momentos. Te digo esto como para preguntarte si realmente para ti podría ser una opción o te gustaría, qué sé yo, o lo descartarías porque tampoco te jugarías como se lo pude haber dicho a Hernán, que ojo, lo de Hernán estaba muy sujeto al momento que vivía la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Que era un momento duro, con un directorio acéfalo, pero de otra manera, no como que es bicéfalo, sino en aquel momento faltaba orden. ¿Cómo lo tomarías tú el hecho de pensar en volver o que te vuelvan a llamar o tomar en cuenta para venir a dirigir Ecuador? Y todo lo que te dije antes, ¿no? De lo que la gente duda, que si ya no van a volver a tener el mismo éxito, etcétera, etcétera. No tengo 50 y pico, tengo 60, y creo que tengo mucho más experiencia, tengo mucho más reconocimiento, reconozco mucho más fácil el fútbol, todas las cosas que he tenido, que he vivido, me parece que me han servido para mejorar. Tengo mucha más seguridad hoy que hace, no sé, un montón de tiempo, 14 o 15 años, 16 años, cuando empecé con la selección. No había tenido ni una sola experiencia con selección. Ahora tengo dos mundiales, o sea que un poco también eso, pues yo creo, y es fácil, es entendible todas esas cosas, y es fácil decirlo, pero no creo que haya una situación en la cual es como que sea siempre que una situación de segundas partes siempre se dé para resultados malos. A ver, le menciono una sola segunda parte, a ver si me dice si es mala o no. Zinedine Zidane en la segunda parte es mala, no. Creo que no. Bueno, esa es una situación en la cual uno en determinado momento también tiene que estar pensando, pero tiene que estar tranquilo, y también soy consciente de que lógicamente haya ciertas dudas de todo el mundo. Me parece que es muy normal, eso es lógico que se den esas cosas, y sobre todo en el caso específico de uno, cuando ya va pasando el tiempo, y en el caso específico de uno, porque yo ya empecé a trabajar hace muchísimo tiempo, era muy joven, yo tenía 29 años cuando empecé esto de ser técnico de fútbol, y a mí como algo que me avala, como alguien que sabe de fútbol, básicamente es eso, y así me presento yo. Tengo tantas experiencias y muy bueno, y que tengo ganas de seguir trabajando también, eso para mí es claro, y que en algún momento se terminará esa situación, claro, y sabré cuándo terminarla, pero en este momento no. Pero mire que son situaciones en las cuales
depende de cómo se vea, depende de quién quiera decirlo, de la manera que quiera, que es muy entendible cualquiera situación, así como la que dicen de que segundas partes son muy malas, y en el caso específico mío, cuando yo menciono a Zidane, pues de pronto me parece que ahí de pronto un poco quiebro esa consigna que dicen allí. Sí, pero ojo que yo no me refería a que normalmente las segundas partes tengan que ser malas siempre. Todo depende, como siempre digo, del contexto en el cual se toman las decisiones. Yo sí estoy convencido que dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol, o mejor dicho, ser el entrenador o seleccionador del Ecuador en el 2020, tiene muchas cosas positivas y también otras, a lo mejor algo negativas en comparación a lo que te tocó a ti en el 2006. Por poner un ejemplo, hay mucha más riqueza en cuanto a futbolistas. Hoy por hoy puedes encontrar en las divisiones menores de Independiente del Valle a un pelado que le pones los ojos y sabes que va a ser el próximo lateral derecho dentro de 2 o 3 años. Algo que a lo mejor hace 14 años te tocaba recorrerte todo el país para ver y levantar piedras para ver si lo encontrabas. Sin embargo, también hay otras cosas que pueden jugar en contra. Pero no me refería puntualmente a eso. Y te hago la pregunta directa y puntual. ¿Te gustaría, crees que tú podrías presentar un proyecto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol como para hacerte cargo de la selección? ¿Te gustaría volver a Ecuador, más claro? Sí, lo he dicho siempre. Yo creo que no porque con esa sed de revancha ni nada de eso, sino por la situación de que yo siempre, cuando he estado en Ecuador, siempre me he sentido bien tratado. Creo que también he conseguido buenos resultados, porque no fue solamente lo de la selección, sino lo del Aucas fue bueno, lo de, aún sin haber conseguido la clasificación al Mundial de Francia, creo que fue algo bastante bueno lo cuando fui asistente de Maturana allá. O sea que la situación me parece que va, no solamente por esta situación que hoy, que usted me llama, Andrés, porque en este momento no hay un técnico en la selección. A mí me gustaría volver, si no es como técnico de la selección, me gustaría volver a dirigir un equipo en Ecuador, porque me gusta el ambiente de Ecuador, porque me siento bien en Ecuador. Básicamente es por eso, no necesariamente porque no hay una cabeza por ahí visible y ya uno esté buscando hacer algo como para conseguirla. No. La situación es, creo que es mucho más grande y mucho más de agradecimiento y mucho más de un sentimiento en el cual yo me siento bien estando trabajando en Ecuador, como lo hice hace algún tiempo. Así es, Luis Fernando, bueno, te queremos agradecer, la verdad que buena charla, te comprometemos a ver si la semana que viene, yo no sé cómo andes de tiempo, pero nos encantaría tenerte permanentemente compartiendo con nosotros, poder llamarte, opinar de un montón de cosas. Yo como digo siempre, mira que hoy a lo mejor la gente puede haber perdido, le puede haber perdido algo de bonos al bolillo por su última etapa, pero yo sigo creyendo que son ustedes, incluso Pacho, que a lo mejor fue el que menos éxitos cosechó en comparación a sus compatriotas, metiéndole al profe Rueda también en ese cuarteto. Yo creo que conocen mucho a nuestro país, a nuestro fútbol, y sobre todo conocen de una manera muy especial este aura que baña a la selección ecuatoriana de fútbol, y siempre van a ser una especie de voces con autoridad para poder decir lo que piensan y ver si de esa manera, con muchos de sus conceptos, podemos identificar qué cosas hay que corregir, porque créeme que la situación es complicada. De verdad, el futuro es oscuro y es bien complejo con todo lo que está pasando deportivamente y extradeportivamente, que podamos pensar que los éxitos de aquellos años puedan venir fácilmente, que pueden llegar, sí, el fútbol es así y podremos conseguirlo con mucho esfuerzo. Habrá que ver también los otros cómo andan, pero las cosas están muy difíciles. Por eso nos gustaría volverte a llamar en algunas oportunidades más adelante, si te parece bien. Claro que sí, con todo gusto, Andrés. En el momento que así lo requieras, con todo gusto ahí estoy atento a tus órdenes siempre. Muchísimas gracias, profe. Un abrazo gigante. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Ahí estaba Luis Fernando Suárez, desde Colombia.
diciendo algunas cosas importantes alrededor de lo que se tiene, de lo que se debería hacer y lo que se tiene Mañana que hacer. anuncian a Suárez, Gushmer, en Ecuador. ¿La gente cómo reacciona? Te digo la verdad, yo creo que el 30% estaría a favor. Que es un número altito alto, para, claro. para Yo te diría que aunque el bolillo caló más en el amor popular de la gente, porque Luis Fernando era un tipo bastante frío, la percepción futbolística del Claro, es otra. futbolero ecuatoriano es superior hacia Luis Fernando Suárez. Sí, un mejor Perciben recuerdo futbolístico. un Ecuador Lo futbolero ven más, de mejor. más entrenador, ¿no? Pero seguramente te va a salir que te va a decir, no, ya pasó, ya le Por pasó eso el te digo, tiempo. ya Pero ya- igual, ¿sabes lo que Por pasa? eso ese 30% Evolucioné. tiene un 70% en contra. Exactamente. Sí, pues, pero el dice 30 es Marcelo, alto, ¿ah? Yo creo que es alto, y te digo la verdad, yo creo que es alto. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento en donde dices, esto es un desastre. O sea, me están tirando, discúlpeme, señor Argüello, Vucetich, Gran nombre, ¿no? Víctor Pero Manuel. para ti, que te comes gran 20 nombre. partidos, has visto 80 partidos de Vucetich en tu vida. Con los ojos cerrados. ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, la gente, yo creo que en algún momento puede decir, para mí, esto es lo que yo creo, la gente puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Un porcentaje bajo, o sea, minoritario, mejor dicho, pero Como vas a cuando- encontrar siempre mucha gente en contra. ¿Sabes qué? Voy a hacer Cuando esa, gana un voy a hacer presidente esa con pregunta. 20% de los votos. Voy a hacer esa Después pregunta. hay problemas en la gestión política, pero bueno. Te digo esa pregunta, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo? Luis Fernando Suárez va a tener un 22% de aceptación. 22, dices tú. Pero, ¿lo pongo con otros nombres o pongo No, solito, Luis Fernando solito. Suárez? Solito. ¿Te gustaría que Luis Fernando Suárez regrese a Ecuador, sí o no? Solito. Ah, sí o no, ok. No, Sí. no comparándolo con otro, porque podría ser, si Ecuador tiene que comprar un técnico. Es que te van a salir los Almada, Boys y o los... traes un técnico que nunca dirigió en Ecuador. Nunca dirigió Es que en el país. ahí le vas a poner a la gente más, yo te más aseguro chance de que... ojo, yo no lo estoy promocionando, pero yo te aseguro que No, voy, tú no. le preguntas a la gente de prensa, le harías mala cara, pero en este tema de que no, es que el de acá dirigió a tal equipo, el de acá dirigió el de acá, el de aquí es amigo de los periodistas y de los dirigentes de Guayaquil, el de acá... Suárez es un tipo neutral, o sea, Sí. él se percibe, por ahí no va a haber problema. No, puede eso ser, que, no. puede ser que haya problemas porque te digan, a ver qué viene dirigiendo, cuáles han sido sus últimos éxitos, y está desactualizado, te dirán un poco de Es cosas. más, yo creo que Suárez hasta se llevó bien con la Pero- gran parte de la prensa, ¿no? Sí. Tuvo pocos Yo te problemas. aseguro que Luis Fernando Suárez, ese perfil de técnicos es lo que viene y agarra acá a los jugadores ecuatorianos, hermano, y en una semana los tiene en el bolsillo, está listo, sabe cómo manejarlos y ese tipo de cosas. Yo creo que va a ser muy difícil encontrar un técnico realmente que venga a sentarse directamente a dirigir el primer partido. Porque sí va a Esto ser lo vas a ver difícil. echarle al güey. ¿Qué ha hecho Luis Fernando Suárez en los últimos años Es de que importante? ese es el tema, porque para mí por perfil es perfecto, porque por lo que Sí. yo elijo a Vucetich, Suárez va por el mismo lado. Claro. El problema es en los últimos pasos Claro, del profe por supuesto. Suárez, donde en Junior no le fue bien, en otro equipo, creo que una selección de Centroamérica. Honduras estuvo, Honduras. claro. Pero la llevó al Mundial, ¿ah? Sí. Sí, Sí. sí, ahora bueno, está bien, a Rueda lo endiosaron por eso, así que si vamos a calificar con esa vara está bien. Ahora, creo que sobre todo lo de Junior, y no me acuerdo, otro club anterior no le fue tan bien, entonces ahí estaría mi pero por perfil para mí es eso, alguien neutro, La que equidad, tenga Steve. respeto y estilo futbolístico, yo insisto, que me pareció muy importante lo que dijo el profesor, es que lo más importante es llevar a los que conoces. Llevar a los que conoces y saber para qué los vas a utilizar. Señores, yo les quiero hacer una recomendación antes de irnos, ya porque tenemos que cumplir encima con un corte que nos comimos.